Buenas noches, bienvenidos a una Listo, edición César. más de Clínica de la Fe. Como todo el mundo sabe, pues estamos apenas recién el día de ayer celebrando un aniversario del Día Internacional de la Mujer y pues se volvió también motivo de la charla de esta noche. Vamos a reflexionar un poco sobre el lugar que ocupa la mujer en los espacios religiosos y los obstáculos que enfrenta para tener una participación plena. Eh, También comentaremos algo sobre la dificultad que implica, digamos, el tipo de cultura que les rodea en este esfuerzo, digamos, por tener, digamos, una colaboración más plena, no solo por las problemáticas que en particular la mujer enfrenta, sino sobre todo por los obstáculos doctrinales, los obstáculos estructurales y también los fundamentalismos que circulan a la hora de formar esto que pues, los movimientos feministas en general han calificado como culturas homopatriarcales y cómo estas culturas homopatriarcales han tenido, digamos, una serie de reparos, digamos, en el contexto de los grupos religiosos como para ser pensados y para elaborar, digamos, una serie de correcciones que todavía muchas fuerzas al interior de los grupos religiosos pues, se niegan, digamos, a modificar eh, e incluso, digamos, todavía persisten, digamos, fuerzas conservadoras que asumen como una menor de edad a las mujeres que participan en sus grupos. Eh, pues en general sería en el contexto que nos estamos dando, entonces pues daremos inicio, ¿no? Muchas gracias, César. Pues comienzo tomando la palabra, un poco haciendo memoria de las circunstancias que se vivían en mi seminario en San Luis Potosí. Había situaciones que difícilmente comprendíamos a plenitud, dada nuestra juventud, el adoctrinamiento que teníamos, pero que a la luz de los años, después de adquirir quizás otras perspectivas de la vida, hoy suenan terribles, ¿no? Yo les puedo platicar que en el caso de las mujeres, particularmente en mi seminario, ellas tenían una limitante para realizar eh, un trabajo, una actividad económica, y esa limitante era dada por el propio reglamento del seminario. A las chicas les limitaban para ser trabajadoras domésticas de las familias de la iglesia, con el discurso aquel de que era formativo para ellas, que había cosas que tenían que aprender en esas tareas, en ese servir a las familias de la iglesia, y también algo que era terrible es que les limitaban la paga. A lo mejor uno como varón, como hombre, podía realizar una tarea y estar tasado su salario en una cantidad, pero para ellas siempre era inferior, a pesar de que la tarea pudiera ser mayor. Y se daban escenarios de muchos abusos, ¿no? Mujeres, amas de, bueno, esposas o madres de estas familias de la iglesia, donde literalmente se creían el cuento que ellas iban a darles formación a las muchachas, entonces tenían que ponerlas a todo. Eh, ese lapso de 4 o 5 horas que iban a las casas a hacer trabajo doméstico, las ponían a todas las actividades, no les perdonaban ninguna, a cocinar, a lavar, a planchar, a limpiar la casa de principio a fin, y muy pobres muchachas, muchas regresaban realmente muy fatigadas, mal comidas y mal pagadas, ¿no? Y, y otra cosa que yo quiero compartir esta noche para que reflexionemos en torno
es cómo la lectura que se hace desde los púlpitos es sumamente patriarcal, machista, y sin embargo se da pie a mucho abuso, ¿no? Me da a mí mucha tristeza recordar cómo generalmente en las congregaciones las mujeres son las que más participan, las que tienen más entusiasmo, pero a la vez las que más les limitan. Les limitan prácticamente en muchas tareas, les dejan las que se consideran culturalmente aceptables para ellas. Pero algo curioso, si llega alguna mujer que tenga recursos, a ella se le dice, pues tú eres como ese grupo de mujeres que seguía a Jesús y que le servían de sus bienes, ¿no? Citan por ahí el Evangelio de una manera equivocada. La cuestión es muy amplia, como mencionaba César. Hay una parte cultural, hay una parte formativa, pero también hay una parte que tiene que ver con esta coerción y manipulación que se hacen desde los púlpitos. Yo quisiera, y agradezco que hoy nos acompañen, por ahí Irene y Joshua, quisiera pues que nos permitieras escucharte, Irene. Sin duda por ahí tienes algo importante que compartirnos, tu visión, tu tarea, tu participación en una iglesia como mujer. ¿Qué ha significado? ¿Qué lectura haces? ¿Verdad? ¿Cómo entiendes lo que pasa? Y por ahí también podría venir ya la participación de todos para plantear posibles cambios. Le cedo la palabra a Irene. Sí, hola, bueno, yo empecé a ir a la iglesia desde que tenía como 3 años. Mi mamá me llevaba a una iglesia Pente y pues bueno, ahí fomentaban como mucho la parte de la familia, de cómo una mujer tenía que cuidar a sus hijos, cómo tenía que atender a su esposo. Y hasta eso creo que pues mientras fui ahí, aunque era una niña y ya luego adolescente, sí se me permitía participar, dar mis puntos de vista. Obviamente, pues que el pastor, o bueno, ahí también habían pastoras, todo tenía que estar como dentro del margen, ¿no? Por mucho que tuviera una idea, pues no tenía que salirse de lo que ellos pensaban. Creo que el contraste que yo viví de una manera más como más fuerte fue cuando conocí la iglesia reformada, porque ahí sí tienen como muy marcados todo lo que son los roles, ¿no? Así de una mujer no se sube a predicar al púlpito. Ok, te damos la oportunidad de participar, pero a lo mejor en una plática donde se va a orar, ¿no? Tú puedes dar cierto capítulo de un libro o ciertos versículos, pero en la teología reformada creo que todavía está mucho más marcado como esta diferencia, ¿no? De lo que puede hacer una mujer, de los deseos que debe de tener una mujer, porque hay una página, bueno, es todo un movimiento porque hay podcasts, hay conferencias de una organización que se llama Aviva Nuestros Corazones y bueno, se llama Mujer Verdadera. Y me acuerdo que yo le decía a mi esposo, ay, creo que yo no soy una mujer verdadera, ¿no? Porque cuando empecé a ver esos podcasts, la verdad es como una serie de adoctrinamiento de tú eres mujer y tú deberías desear tener hijos, deberías de desear servirle a tu esposo. Inclusive hay varios testimonios ahí, pues ya de señoras que dicen, ay, es que yo quería seguir estudiando, yo quería seguir de jefa en una empresa, pero yo sabía que Dios
Ajá, el ejemplo de la mujer virtuosa, ¿no? Que se para temprano a dar de desayunar, que casi casi no duerme, ¿no? Por estar sirviendo. Pues algo así es esto de mujer verdadera. Y, y pues como que la verdad yo ya me lo estaba creyendo cuando empezamos a ir a una iglesia reformada, porque yo dije, ay, me falta mucho, ¿no? Como, como para ser así, am, para sujetarme a mi esposo, no sé, es como todo un lavado de cerebro. Eh, y al momento de juntarte con personas que también creen eso, con otras mujeres, pues es lo mismo, ¿no? O sea, platicar de, ay, y ya cuando los hijos, o si yo que, por ejemplo, bueno, ahorita no sé si quiero tener hijos, pero hace unos meses yo le dije a una chica que pues que no quería tener hijos. Y como que me dijo, no, es que tú siempre pones pretextos, que no tienes dinero, que esto, que el trabajo. Y dice, y eso es muy egoísta, ¿no? Y yo así como de hoy. Y bueno, o sea, no me extraña que piensen eso, pues porque pues esta chica también es como, pues que le encanta ver esto de mujer verdadera, ¿no? Y de verdad que es un movimiento muy grande entre la gente reformada y siempre es así como, toma ese podcast, ¿no? Porque te va a ayudar en esta situación que estás viviendo. Pero pues al final, todo lo que dice ahí es, sujétate, eh, ¿no? Inclusive libros que te aconsejan que te quedes callada aún ante la violencia. No lo ponen así, o sea, la verdad es que es muy sutil. No llegué a leer nada que dijera así como, ay, pues si te violentan físicamente, aguántate, eso no. Pero sí como de, bueno, si tu esposo, si ves que tu esposo no cambia todavía ciertas cosas, eh, pues tú ora, ¿no? Ora a Dios y ya. Porque debes de estar feliz, porque tú estás cumpliendo tu rol de esposa, tu rol de mujer, para lo que Dios te ha llamado. Entonces, que le dejes todo a Dios, ¿no? Y también se habla mucho como de esta parte del sacrificio, de que aunque tú no quieras hacer algo, si es para lo que Dios te ha llamado, pues tú te tienes que aguantar, porque no lo dicen tampoco, pero creo que es algo muy similar a lo de que pues tenemos una cruz que cargar. Y, y bueno, también creo que de lo más triste que he visto es que sean las propias mujeres las que pues no sé, es que la palabra no es animar, sino las que te miran mal, te ven mal si tú no haces lo que, pues esas otras mujeres, teólogas según reformadas, te están diciendo que tú tienes que hacer, ¿no? Como si existiera realmente como una planilla o ciertos requisitos que exactamente todas las mujeres debemos de hacer, ¿no? Eh, Porque si no lo haces, pues ya no amas a Dios, no amas a tu prójimo, no amas a tu esposo. eh, pero sí, creo que en la teología reformada fue donde yo lo viví más, o bueno, todavía lo vivo, ¿no? Cuando llegamos a ir a la iglesia, pues es lo mismo, o sea, las mujeres que hacen, ¿no? Te dejan cantar, te dejan evidentemente cuidar a niños, ¿no? Estar en la escuelita dominical, como que ya tienes algo como un molde de donde no te tienes que salir. Y bueno, yo publiqué unas frases en Facebook el día de ayer y ponía como Lutero, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona,
pues tienen unas frases muy machistas. Evidentemente, como decía Roberto, pues también se debe por la época en la que vivían, ¿no? Pero sí son así como de, o sea, yo no veo la utilidad de la mujer fuera de que le sirva al hombre para dar hijos, ¿no? O sea, y a lo mejor pudiera pensar que en esta época ya no son así, pero es como les comento, con este tipo de movimientos, como el de Mujer Verdadera, es lo mismo. Ya no te lo dicen así explícitamente, pero al final es igual. O sea, a ti lo que te toca es esto y esto, ¿no? Y, y pues sí, no dejan predicar ni nada en la teología reformada tampoco. Am, y bueno, creo que eso es como lo que yo he vivido, ¿no? Siempre es como decirte qué tienes que hacer, qué tienes que desear, qué tienes que pensar, porque si no, ya no eres una hija de Dios, ¿no? Es terrible que se asigne un rol concebido desde la interpretación de la Biblia, que a mi parecer, ahí nos dirá un poco más Carlos, pues es una interpretación medieval hecha por un hombre europeo y ahí nos han ido llevando. Profesor Carlos, teología feminista, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué, qué observas en la iglesia, en aquello que tú conoces en cuanto a posicionamientos? ¿Qué tan cercano has estado a autoras mujeres de teología feminista? Será muy interesante que nos comentes, profesor Carlos, por favor. Bien, no me pones difícil la pregunta, pero es un reflejo de las propias condiciones en las que nos encontramos en esta cultura, pues, machista heteropatriarcal, en el sentido de que sí hay teología feminista, pero pues no es tan leída. No sé, pienso, por ejemplo, hay una teóloga de la cual a veces por ahí he llegado a leer sus artículos, se llama Ivonne Guevara. La encuentras tal cual cuando justamente te acercas en los buscadores y pones cosas como teología feminista, ¿no? Para ver de qué hablan, para ver en dónde están, dónde está su posicionamiento, ¿no? Y bueno, pues justamente es una teología centrada eh, que toca la dimensión de la vida, pero a partir de los sufrimientos de las mujeres, de sus esperanzas, de sus búsquedas y sobre todo, por supuesto, de, de su proceso de emancipación y liberación, ¿no? Y cómo pueden, a partir incluso de los propios textos bíblicos, buscar una comunidad que les permita afirmarse en estas condiciones, ¿no? Que históricamente han sufrido y que, bueno, a mí sí me gustaría nada más decir que si bien no son exclusivas de las iglesias, pues parece que fue ahí donde encontró más fuerza este sistema de pensamiento, tanto filosófico, político, económico, etcétera, que piensa y pone a las mujeres en un lugar de desigualdad. Hay un libro, ¿no? Que se llama La historia sexual del cristianismo, que es medio escandaloso. Hay que recalcar también, porque recalca justamente como todas las condenas, los anatemas que se profieren a las mujeres solamente por su condición de mujer, rebajada
digámoslo así, en la escala ontológica del ser, y bueno, también degradada, incluso, pues no vayamos tan lejos, la palabra femenina quiere decir que es aquella que tiene menos fe, ¿no? Que es aquella que por su condición aparente de debilidad, pues no muestra, eh, no muestra la fuerza que sí han mostrado tantos otros nombres que aparecen por ahí, por las escrituras y después en la tradición, ¿no? Bueno, pero desde luego que esto se sostiene sin duda desde un tipo particular de lectura de los textos, ¿no? Se ha hecho, por ejemplo, mucho hincapié en algunas figuras que plantean que el movimiento de Jesús, el movimiento de liberación, no podía dejar de lado a las mujeres, no nada más en un rol eh, secundario, sino principal, no solamente como aportadoras económicas en el movimiento, sino también como sus principales seguidoras y también como sus principales difusoras de la buena, de la buena nueva, ¿no? Y encontramos muchos casos, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero también por ahí algunas figuras del Antiguo que son, nosotros sabemos, muy representativas, icónicas, muy puntuales, en las que muestran a la mujer como una persona con plena dignidad, con plena capacidad, por ejemplo, de elegir, pero también como un sujeto pleno de derechos, sin ningún tipo de menoscabo o sin ningún tipo de advertencia o sojuzgamiento solamente por su condición de mujer. Y otra vez, aquellos textos que son complicados, pues hay que leerlos en su en su propia y justa dimensión, ¿no? Eh, como aquel de yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, ¿no? Sino que permanezca callada. No, no son pocos los autores que han señalado que, por ejemplo, ese pasaje tan controversial, pues es un añadido. Y algunos otros que han estudiado, lo han referido en un contexto específico, refiriéndose a la sacerdotisa, perdón, las sacerdotisas de Diana, de los templos, de los cultos griegos hacia Diana. Hay polémica, no es algo que esté plenamente definitivo, ¿no? Pero parece ser que se olvida, por ejemplo, que el mensaje central es la afirmación de la vida y la búsqueda de el amor al prójimo, ¿no? Que no es una tarea sencilla ni fácil, sino que el asunto está puesto en el lazo comunitario, el asunto está puesto en la comunidad. Recuerdo, por ejemplo, y esto es algo que trata de manera excepcional en un libro que se llama El psicoanálisis frente al Evangelio, una psicoanalista que se llama Françoise Dolto, el asunto de la hemorroisa y lo pone en su justa dimensión. Una mujer que lleva mucho tiempo despojada de sus vínculos comunitarios, en los que nadie se le acerca, en los que nadie la reconoce y en los que sufre una muerte, si bien no biológica, una muerte simbólica, y parece ser que incluso eso es todavía peor, ¿no? Porque es una mujer que ha sido excluida de la comunidad. Sin embargo, cuando va en búsqueda del vínculo y de aquellos que pueden recibirla en, en,
en el nuevo grupo que se forma con los llamados de Jesús, pues ya conocemos el desenlace, ¿no? Esta mujer es aceptada, su fe la ha sanado y se une al grupo de Jesús, que bueno, parece ser que se nos olvida también que no recogía, la palabra está mal, que llamaba, ¿no? A prostitutas, ciegos, leprosos, mujeres, gente despojada de cualquier tipo de dignidad y de cualquier vínculo comunitario en donde se les reconociera como sujetos deseantes, ¿no? Y a la misma escala que los hombres en el reconocimiento de su ser y en fin, podríamos poner otros muchos ejemplos. El asunto por acá va más bien, como siempre, de poner atención a los textos, de leerlos en su justa dimensión y de ahí ver cómo nos pueden servir justamente para hoy afirmar el tipo de vínculos que queremos, que bueno, pues casi nadie abiertamente dice, quiero estar en una sociedad desigual, llena de injusticias, sometiendo a los que no son como yo, ¿no? A los que son el enemigo, eh, a los que hemos identificado como el mal, ¿no? Entonces, si la apuesta está por una nueva comunidad, pues parece ser que tenemos que hacer todavía mucho trabajo para reconocer también las propias violencias de las que hemos participado y que amparados esta, en estas ideas heteropatriarcales, pues hemos ejercido sobre las mujeres, ¿no? Que también cabe destacar que si por algo hay tanta violencia, control en cómo van a circular por la comunidad, cómo van a entrar en el ámbito de familias y cómo estas familias harán a su vez un intercambio de mujeres, lo que permitirá también el circulamiento de los dones, pues tendrá que ver entonces porque son todavía productoras insustituibles que poseen los medios de reproducción biológica del grupo. Y suena como si fueran solamente eso. Y bueno, para que quede claro, no estoy afirmando eso. Lo que afirmo es que uno de los grandes misterios de la vida pues está ahí y ante ese no saber qué hacer, pues se regula su circulación, se regula la guarda de niños, se regula los dones y el intercambio, ¿no? Que permiten el desarrollo de cierta estructura social. Entonces, pues de momento hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias, Charlie. Quisiera preguntarle a César, en su figura de historiador también, ¿cómo dimensionas el impacto de estas mujeres, como podríamos mencionar, Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de Ávila, y otras que han sido como destellos a lo largo de los siglos? ¿Ha trascendido esta participación de ellas? ¿Han un poquito cambiado el modelo? ¿O simplemente se les levantó una tumba como a esos profetas que habían sido apedreados por el mismo pueblo? Después el pueblo les levanta un monumento, ¿no? Diciéndoles hombres de Dios.
¿Cuál sería tu opinión, César? Bueno, yo estoy primero pensando en la intervención que hizo Diana y luego la que hizo Carlos. Un poco para pensar que a veces imaginamos, digamos, que en este tipo de problemas lo que priva es una conducta muy generalizada y casos divergentes son excepcionales, ¿no? Y tal vez los sentimos excepcionales justamente porque no, o sea, efectivamente sí como destellos, como dice Roberto, pero me parece que también hay como una inercia también que oscurece, digamos, la presencia de mujeres dentro de cada época, pero también en la presencia de las mujeres y su importancia en el contexto de cada una de las expresiones religiosas, ¿no? Creo que una de las cosas más contradictorias de esto que ilustra Irene es como este sesgo medio traicionero de las iglesias reformadas, porque la consigna completa era la iglesia reformada siempre reformándose. Creo que estas iglesias reformadas tienen pues bastante tiempo que no se piensan a sí mismas y no elaboran ninguna crítica, ¿no? El otro elemento que me parece importante aquí resaltar en función de lo que Carlos reflexionaba y a la luz, digamos, de los personajes que recupera Roberto, pues pienso, digamos, en el tono medio negativo que aparece, digamos, en las interpretaciones que se hacen en torno a los textos de la mujer. Yo creo, digamos, que si una luz ha arrojado el pensamiento feminista en el contexto de la teología y en el contexto, digamos, de la participación de las mujeres en los espacios religiosos, es justamente como este esfuerzo, este intento de feminizar la figura de Dios. Y yo creo que hay demasiadas figuras en la historia del mundo y en la historia de México que sus propias existencias son como una especie de contradicción lo que doctrinariamente se afirma. No dejo de pensar, por ejemplo, en la figura de las mujeres, por ejemplo, en el educativa de México. Su papel fue fundamental y yo creo que fue un papel que luego fue reforzado y ampliamente apoyado en el terreno de la salud también. O sea, yo creo que mucho de lo que hoy hay en el sistema de salud mexicano se debe, sobre todo, digamos, al trabajo de enfermeras que vieron como vocación el espacio de la salud y que literalmente operaban como misioneras porque pues eran mujeres que salían solas a las zonas rurales a enfrentar y a realizar una labor que los hombres se negaban permanentemente a hacer. O sea, yo creo que hay muchos elementos como para repensar, ¿no? Y si bien es cierto, existen, digamos, estas inercias como las que señalaba Irene, eh, yo creo que pues un esfuerzo colectivo pudiera poner la luz sobre ese conjunto de expresiones sociales que justamente fueron a contrapelo, ¿no? De lo que Irene está criticando. Y ahí están, pues, yo creo que es cosa como de construir los foros como para socializar aún más estas experiencias y estas inercias de mujeres que no quedan ni supeditadas ni atrapadas, digamos, en esos discursos que pues tienen la característica de
de regular, de asignar, de acotar la participación de las mujeres, como si lo que ellos opinaran, porque finalmente es una opinión, en todo caso una posible interpretación, pero que no pueden ser presentadas como las únicas, como si sus interpretaciones o como si estos líderes transmitieran la voluntad de Dios, cosa que yo creo que, pues que es un asunto, sí, muy generalizado, pero creo que vale la pena comenzar a ponerlos en cuestión en la medida, digamos, de que sus efectos son en exceso muy, pues muy dañinos, ¿no? Y a veces no se calcula, digamos, el daño que estas inercias tan autoritarias y tan puestas en el lugar de la verdad, pues generan, ¿no? Sobre todo, digamos, en un terreno donde entre comillas, pretenden asignarle papeles tanto al hombre como a la mujer, como si ellos fueran los mediadores o como si ellos fueran los voceros de la voz de Dios, ¿no? Y yo creo que más allá, digamos, de la contundencia con la que lo suelen afirmar, me parece que hay bastante pobreza argumentativa a favor de que efectivamente sean la voz de Dios, ¿no? Ese sería el comentario, Roberto. Muchísimas gracias, César. Y una pregunta rapidita a todos. Estamos ya casi por concluir nuestra sesión. ¿Consideran, si quieres empezamos con Irene, seguirá Carlos y nuevamente César, ¿cuál consideran el camino? Que tendríamos que hablar de una igualdad, o sea, en mi manera de pensar, creo que está mal que hablemos, está terrible que hablemos de la mujer sujetándose al varón, pero a la inversa tampoco creo que funcionaría muy bien, ¿no? El hombre sujetándose a la mujer. Creo que no se trata de sujeciones, sino más bien de igualdades. Pero, ¿qué opinan ustedes? A ver, platíquenos. Empezamos con Irene. Ay, siempre me cuesta mucho trabajo como hablar de esto de la igualdad porque pues realmente creo que en ninguna área ha existido, ¿no? La igualdad. Pues no, creo que a ningún nivel, ni de género, ni económico, a ninguno. Pero bueno, claro que yo tampoco pienso que las mujeres deberíamos de, no sé, o sea, como de someter a los hombres, o sea, tampoco lo pienso, pero creo que va más como por lo que decía César, de abrir espacios donde pues también podamos platicar de otros puntos de vista, ¿no? De qué opinamos, de si disentimos en estos comentarios que toman como la verdad, porque tiene razón César, siempre se escudan bajo, esta es una verdad bíblica. Y ya, o sea, cuando dicen, esta es una verdad bíblica, o sea, creo que es lo homólogo a cuando alguien dice, es que la ciencia lo dice, ¿no? Hasta es peor porque, o sea, al decir que la Biblia lo está diciendo, ya es como Dios, el creador, Él lo dijo y si tú opinas diferente, pues vaya a tu opinión porque Dios lo está diciendo, según ellos, ¿no? Y bueno, creo que también en las iglesias no se puede expresar uno en contra de muchas cosas, pues no solamente porque ellos argumentan tener la verdad de Dios, ¿no? Que es la Biblia, según ellos, sino también porque se escudan bajo otra cosa que es todos somos pecadores, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hablar de algún caso de abuso, inclusive de abuso sexual en centros religiosos, me parece que pues nada más dicen, no debemos de juzgar, todos somos pecadores, pero también como que
pienso que usan esa frase para zafarse de todo, ¿no? O sea, ya no, ya no pensar, ya no ver que pueda existir la justicia, o también para escudarse los mismos pastores, como diciendo, si algún día yo hago eso, pues no me vas a juzgar, porque recuerda que yo también soy pecador. El día de ayer que publiqué las frases, la mamá de un pastor pone, no cabe duda que no hay ni un solo justo. Todos necesitamos la salvación. Y le dije, bueno, es que sí, o sea, está bien que ella diga a lo mejor que todos somos pecadores, pero, o sea, es como justificar también, como decir, ay, pues sí, él lo dijo, pero porque es un ser humano. Como es un ser humano, pues se puede joder a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que sí, va más como esta parte de abrir espacios o de construirlos, ¿no? Como mujeres también, eh, para platicar de lo que opinamos, aunque sea diferente a la iglesia y que evidentemente lo ven mal, o sea, porque creo que también es como un punto de no retorno a veces el decidir, ya no quiero creer lo que me están enseñando, porque sabes que vas a perder amigos y eso es muy triste. Creo que es algo de lo que más me duele a mí, ¿no? Como pensar diferente y saber que, ay, perdón, Ánimo, ánimo. que a lo mejor una comunidad que tú tenías ya no va a estar ahí, porque al pensar diferente tú ya no encajas ahí. Perdón. No, está muy bien. De verdad es que lo que más duele dentro de esta vivencia, pues, inclusive quizás podría decir, no es haberte peleado con un pastor o con varios, sino el desvincularte de todos ellos que eran tus amigos, la comunidad misma, ¿no? Ese es el dolor que desgarra el corazón y el alma, y pues un abrazo para ti, para Joshua. Muchas gracias por abrirnos tu corazón en esta noche. Charlie, te escuchamos. Bien, bueno, pues para mí el asunto, o al menos el cristianismo que a mí me gusta afirmar, pues es el que propone una comunidad de los radicalmente iguales a nivel político, quizás no así a nivel ontológico. ¿A qué me refiero? Nada más para aclarar, bueno, el asunto es que no podemos obviar que todos y cada uno de nosotros tenemos diferencias. Es un ser somos sujetos con particularidades, pero eso no cancela de ninguna forma que alguno de nosotros pueda estar pues por encima de otro, ¿no? Es la comunidad de los radicalmente iguales en ese sentido, entonces a nivel político. Y bueno, pues concuerdo totalmente con lo que acaba de expresar Irene, ¿no? La acompaño en la reflexión pues tan certera que acaba de decir, ¿no? Y la encrucijada que eso supone, el tratar de afirmarse desde un otro lugar que no sea ni el del sometimiento, ni el de ser sometidos, ni el de someter a otros, ¿no? Y me parece que toda la tarea del cristianismo se juega ahí. Ese es mi comentario. Muy valioso, como siempre, Charlie. Te agradezco de verdad, tus palabras son un bálsamo para nosotros hoy. Y quisiera compartirle, bueno, darle la palabra a César en esta misma intención de la pregunta. Te escuchamos, César. ¿Consideras la igualdad el camino? ¿Consideras que, y hay algo muy importante que quizás puedas apoyarnos también y tocar, cómo debería un creyente pues darle la vuelta a esto, ¿no?
porque algo que cuesta mucho trabajo es trascender la figura autoritaria o de autoridad en que convertimos a un líder, pero ese desvinculamiento de nuestra comunidad, cuando tenemos que dejar atrás a aquellos a quienes amamos, convivimos, crecimos, compartimos tantas cosas y de pronto vemos que no pensamos igual. Yo creo que uno de los ausentes en la discusión es por la carta a los romanos, que suele resultar una carta polémica porque en Romanos Pablo pone una tensión muy especial entre vivir en el espíritu y vivir en la carne. Y hay muchas lecturas que suelen llevar el campo de lo espiritual como a este territorio que yo denomino como pues un territorio muy fuera de este mundo, ¿no? Donde los discursos se orientan hacia si te duele, pues aquí oraremos por ti, ¿no? Si le sufriste, pues pediremos a Dios que sane la herida, ¿no? Y colocamos lo terrenal como sinónimo de materialidad. Y creo yo que es uno de los errores más repetidos, sobre todo en los grupos que suelen tener poco diálogo con el mundo, y también en los grupos que suelen tener, digamos, poca claridad en términos del tipo de política que promueve, ¿no? Esto que Carlos nos invita a pensar, ¿no? Yo creo que en la carta a los romanos, si algo aparece con suma claridad es justamente el lugar de las personas de carne y hueso como sujetos que nos acompañan y sujetos con los que uno hace comunidad. Yo entiendo que de repente duele, digamos, que esos que sentimos son parte de nuestra comunidad, pues de repente tengan como que, o tengamos que tomar distancia de ellos en función, digamos, de la diferencia en opinión o la diferencia en el razonamiento. Por eso digo que el gran ausente es Romanos, ¿no? Porque si algo se insiste mucho en la epístola de los Romanos es justamente este sesgo tan diverso que constituye, digamos, las comunidades cristianas, ¿no? Y si hay comunidades cristianas que expulsan lo diverso, o lo que no cabe, que no es homogéneo con su pensamiento, me parece que una de las cosas urgentes que tendrían que hacer es hacer una revisión crítica del tipo de comunidad que están promoviendo. Porque en la diversidad es justamente donde aprendemos a soportar las cargas los unos de los otros, y en la diversidad es que uno aprende a vivir, digamos, una espiritualidad que se monta en la materialidad, no que deriva en materialidad, sino que se monta en la materialidad justamente para reivindicar y para redimir lo material. Y creo que las emociones, los sentimientos, la pasión con la que uno participa en la construcción de de la comunidad, pues se vuelca materialidad en nuestros cuerpos, ¿no? Y entonces que una comunidad rechace ciertos cuerpos por pensar de cierto modo, por tener ciertas prácticas, me parece que ahí lo que se pone fundamentalmente en cuestión es justamente el sesgo, en principio, cristiano de esa comunión, y en muchos otros sentidos se pone en cuestión, digamos, el carácter último de las comunidades cristianas, que es justamente
darle vida a los cuerpos y dárselas en abundancia, ¿no? En este escenario, no sé si queda clara la respuesta que intento elaborar. O sea, yo sí creo que somos muy diferentes, pero también lo que creo es que en esa diversidad eh, está el verdadero reto, digamos, de construir sesgos espirituales que doten de vida al mundo. Un micrófono, Robert. Perdón, perdón. Muy claro, César, muy claro, definitivamente. Pues hay muchas tareas pendientes. Quisiera pues enormemente agradecerles hoy a todos y a Irene, Joshua, al profesor Carlos, al profesor César. Aparentemente no hay una agenda muy reconocida para lo que aquí se teje fino, pero eso no quiere decir que no haya muchas personas que estén recibiendo estos mensajes, que están buscando pues alguna orientación referente a sentimientos, emociones, a pensamientos. Y desde aquí, pues, nuevamente reiterarles el llamado a la libertad, ¿no? Hay no solamente un derecho a creer en una divinidad, en un ser superior, sino también una necesidad, pero esto no tiene que significar de ninguna manera, pues, el abuso de ninguna institución ni de ningún líder. Yo quiero agradecerles de todo corazón a todos ustedes. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima transmisión. Un abrazo y un saludo a todos.